Cápsula: la discusión bibliográfica. Los objetivos de esta cápsula son: conocer el género discursivo discusión bibliográfica, conocer la escritura por proceso de este género discursivo. Introducción. Iniciaremos esta cápsula indicando la siguiente cita de Ivo Matozzi. El texto es central, porque de él depende la calidad de lo que comprendemos y aprendemos sobre historia. Todo lo que sabemos del pasado se lo debemos a la producción de textos y a la comprensión de los mismos. La investigación histórica pone de relieve al texto histórico, y éste adquiere una relevancia epistemológica dentro de la investigación. Al leer historia, las y los estudiantes se enfrentan a los textos no solo con el propósito de saber qué sucedió en el pasado y cómo ocurrió, sino también con el objetivo de discernir, comprender o evaluar cómo un autor construye un punto de vista particular sobre los eventos o procesos históricos que aborda. Según los resultados de la investigación de Cartolari y Molina 2015, al leer los textos, las y los estudiantes aplican diversas estrategias para abordar las lecturas de un curso. La profundización de la lectura se rige según los aspectos que ellos y ellas priorizan en el análisis de estas y según lo que sus docentes les solicitan considerar en las tareas de lectura y escritura que les proponen. Teniendo en cuenta el punto de vista que adoptan los autores, la lectura de las historias puede vincularse a diferentes propósitos. Uno de ellos es el análisis de la perspectiva histórica y/o el trabajo historiográfico de los autores. Para el cumplimiento de este objetivo, proponen 3 subcategorías que permiten analizar los modos en que las y los estudiantes encaran las prácticas letradas, a saber: 1. Inferir la perspectiva de autores. 2. Contrastar similitudes y divergencias entre perspectivas. Y 3. Valorar el trabajo historiográfico y/o las perspectivas adoptadas por él o los autores. Indican que estos propósitos no siempre se abordan en forma conjunta al leer los textos, y además que cada uno de ellos parece involucrar en parte formas de leer, de pensar y de escribir que implican distintos retos. Por esta razón, la discusión bibliográfica presenta un desafío para los estudiantes, debido a que en este contexto se deben contrastar las similitudes y divergencias entre las perspectivas adoptadas por los autores. Para ello, previamente se deben inferir las perspectivas y evaluar o valorar el trabajo historiográfico realizado por estos. En la tarea de escritura solicitada, no se espera que el escritor tome una posición frente al tema, sino que sea capaz de definir un problema, seleccionar autores o autoras cuyos planteamientos sean coherentes con este y que evidencien los puntos de unión y desencuentro en relación a los criterios de análisis propuestos. Ya hemos iniciado el proceso de escritura para la elaboración de una discusión bibliográfica. En las clases previas hemos abordado estrategias de acceso al conocimiento, es decir, se definió qué entendemos por discusión bibliográfica. Además, se analizaron ejemplos de este género discursivo y en la siguiente clase se revisará la tarea de escritura y se aplicarán estrategias para la construcción de resúmenes, ya que las y los estudiantes sean informados sobre las lecturas a integrar en la discusión, leyendo el material atenta y reflexivamente para identificar elementos esenciales. A continuación, presentaremos la estructura de la discusión bibliográfica y sus principales características. Las principales características de este género discursivo son las siguientes: poner en debate las ideas y perspectivas analíticas de los y las autoras en relación a un tema, pregunta o problema particular. Por lo tanto, su objetivo es describir las relaciones que se establecen a partir de un análisis comparativo de las propuestas. La información presentada debe ser clara y precisa, sin problemas de redacción ni ortografía. Debe ser objetiva, es decir, sin incluir valoraciones. El léxico debe ser académico, en otras palabras, formal, variado y especializado. Su extensión puede variar entre las 1500 y 3000 palabras. Este texto está dirigido a los especialistas, quienes evaluarán su contenido disciplinar y su forma. En síntesis, la capacidad de establecer relaciones entre los postulados de los autores y la coherencia establecida con el problema abordado en la discusión. Este ejercicio proporciona una visión actual sobre el estado del arte de un problema en el estudio disciplinar.
No se trata de construir un resumen de la información que cada texto tenga, sino de establecer relaciones, comparaciones y contrapuntos entre las distintas posturas planteadas por los y las autoras, de manera de analizar críticamente la información para exhibir las tensiones, ausencias, tendencias y finalmente señalar la emergencia de nuevas indagaciones o formular una hipótesis. Conocer la estructura de este género discursivo nos permite identificar qué información debemos incluir y la distribución de esta en el texto. Si queremos saber cómo se desarrolla cada uno de estos apartados, revisamos los ejemplos. Esto último con la finalidad de tener modelos claros para desarrollar la escritura de un texto desconocido. Otra estrategia propia de acceso al conocimiento es la búsqueda y selección de información relevante. En el caso de esta tarea, debemos relacionar las posturas de los autores a partir de la contraposición de sus ideas. Para esto, debemos identificar dicha información aplicando estrategias de resumen. Asimismo, debemos establecer criterios claros que nos permitan relacionar los postulados de los autores. En las clases sucesivas, aplicaremos todas las etapas: planificación, textualización y revisión, para concluir con la presentación de nuestro texto definitivo. Para la planificación de la discusión bibliográfica, utilizaremos la estrategia de elaboración de un plan del texto, con la finalidad de organizar las ideas que incluiremos en el escrito. Esquematizaremos la información de manera eficiente, para que nuestro texto cumpla, tanto en términos de estructura como de contenido, lo solicitado en la tarea. En la siguiente imagen se destacan las acciones a realizar para seleccionar la información esencial que debemos incluir en la discusión bibliográfica. Y en la tabla se presentan los elementos centrales en términos de estructura, a saber, título, introducción, desarrollo, en el que se incluyen las citas, la conclusión y la bibliografía. Para la textualización, es decir, la elaboración de los borradores de la discusión bibliográfica, nos concentraremos en cómo aplicar las ideas a través de la expansión oracional y en los mecanismos discursivos que nos permitirán establecer relaciones entre los enunciados. Se muestra a continuación un ejemplo de cómo ampliar las ideas y el establecimiento de nexos para la construcción de un párrafo introductorio. La revisión permite realizar los cambios necesarios para garantizar la calidad del texto. Para ello, se realiza una lectura detenida del borrador con el objetivo de detectar imprecisiones y redundancias. Estos elementos han sido explicitados en la rúbrica. Como ejercicio previo, podemos aplicar una lista de chequeo o una checklist y determinar así los elementos que hemos o no abordado en nuestra discusión bibliográfica. En la elaboración de una discusión bibliográfica es preciso hacernos conscientes del proceso de escritura, de las etapas y las estrategias que aplicamos al momento de escribir, en este caso, una discusión bibliográfica. Esto nos permitirá establecer un procedimiento que podamos ajustar en la medida en que sea requerido por las tareas solicitadas por nuestros docentes.